aquí estamos en el Ministerio de Rey de los Reyes. Y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los viernes a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama El Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento en términos claros y simples. Sus historias están llenas de tipos y sombras de verdades eternas puestas en práctica en la vida de personas reales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Israel es un tipo de cristiano y Egipto representa al mundo. Y la jornada de Israel a través del desierto representa nuestro trabajo espiritual como cristianos. También el árbol que sana las aguas del Mara y es un tipo de la cruz de Cristo. Y la roca que produce agua en el desierto es un tipo de nuestro Salvador, que fue golpeado violentamente en la cruz. De hecho, las escrituras aclaran que todas las batallas físicas de Israel son un espejo de nuestras batallas espirituales hoy, y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En el 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Incluso el tabernáculo y su mobiliario son ejemplos de cosas celestiales, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advertía a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5. Todos estos ejemplos del Antiguo Testamento son medidos para guardarnos de caer en la incredulidad, como hizo Israel. El autor de Hebreos escribe: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, estudien el Antiguo Testamento y aprendan del ejemplo de Israel. No cometan los mismos errores que ellos. La historia de Sodoma nos provee un poderoso ejemplo de odio de Dios por el pecado. El apóstol Pedro escribe: Dios condena por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impactamente. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro está diciendo: hay un propósito en lo que Dios hizo a Sodoma, su procedor, con esas ciudades. Debe ser una lección para cada sociedad. Consideremos la historia de Sodoma para que podamos descubrir la verdad del nuevo pacto que ilustra en Génesis capítulo 19. Leemos la historia de Lot, que era sobrino de Abraham. El apóstol Pedro describe a Lot como justo y recto. Vea 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y el 8. Sin embargo, Lot vivía en un lugar donde nunca debería estar, en la malvada Sodoma. Hoy día Sodoma es asociada con todo lo que es malo, violento, pervertido y impío. Los pecados de la ciudad se tornaron tan viles y perversos que su hedor lejía al cielo. Y finalmente Dios dijo: bastante, el pecado de esta ciudad ha subido hasta el cielo. Ahora voy a quemar a Sodoma y quitarla de la tierra. En hebreo, Sodoma significa chamuscado, quemado. La mayoría de nosotros pensamos que Sodoma es un tipo de la ciudad perversa de los tiempos modernos, como
ejemplo de Nueva York, con su codicia y violencia, o Nueva Orleans, con su diabólico Mardi Gras. Pero la verdad es que necesitamos solo mirar en nuestros corazones para encontrar a Sodoma. Tú ves, todos nacimos con una naturaleza sodomita, un corazón extremadamente malo, lleno de toda cosa mala. Antes en el corazón maquinís, iniquidades. Así pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Salmos 58, versículo 2. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo. Siembra las discordias. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 14. El corazón que maquina pensamientos inculos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 18. Jesús mismo dijo que la naturaleza sodomita está en nosotros desde el nacimiento, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y el 20. La sabía bien que no podía quedarse en Sodoma. La Escritura dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado. El libro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. La debía haber decidido: se le acabó, yo tengo que salir de aquí. Si me quedo por mi tiempo, esta iniquidad se me pega. Me costa mi vida, mi alma, perdón. Pero él nunca tuvo fuerza ni voluntad para irse. Dios ya le había dado al menos una oportunidad para salir. En Génesis, capítulo 14, leemos que un ejército confederado de reyes invadieron Sodoma y Gomorra, saqueando las ciudades y llevando a la gente cautiva. Lot y su familia estaban entre esos capturados. Ver Génesis capítulo 14, versículo 12. Cuando Abraham supo del ataque, él armó a sus 318 siervos y seguía a los invasores. Y a través del poder milagroso de Dios, él venció a esos reyes enemigos y recuperó todo. Y recuperó todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Versículo 16. Lot había recibido una liberación sobrenatural de Sodoma, pero en vez de abandonar la malvada ciudad, él volvió directo a ella. La gente de Sodoma vio a Abraham alabando, pagando diezmos y caminando humildemente ante el Señor. Y cuando él rehúsa aceptar una recompensa por rescatar su ciudad, fue un amoroso reproche a su malvado estilo de vida. Abraham ni siquiera aceptará un cordón de zapatos de Sodoma. Vea versículo 23. El ejemplo de este hombre piadoso debe haber estremecido a Lot, pero no fue así. Lot rehúsa abandonar Sodoma porque no se fue Lot. La Biblia dice que él amaba a Dios. Seguramente él estaba interesado por su alma. Yo creo que Dios está enseñándonos algo en este pasaje. El asunto es: ninguna persona, ni siquiera un predicador santo como Abraham, puede liberarnos del pecado en nuestro corazón. Nadie puede sacarnos de Sodoma, porque la carne humana no tiene poder en sí misma para dar completa liberación.
La representa un tipo de cristiano esforzado de hoy. Este creyente ha recibido por fe la justicia imputada de Cristo. Todavía su alma es molestada por el pecado que él ve en la sociedad y en su propio corazón. Él sabe que ama a Dios, pero algo permanece en su alma, tal vez un hábito o persistentes malos pensamientos. La ley de Dios le dice: despéjate de todo peso y del pecado que te asedia. La paga del pecado es muerte. De hecho, la ley continúa demandando obediencia de este creyente. Sin embargo, también continuamente condena su corazón. Cada vez que él falla, éste le grita culpable. Este cristiano sabe que él es impotente para alejarse de su pecado. Él ha prometido a Dios una y otra vez que mejoraría, pero él siempre cede ante su iniquidad y termina llorando y lamentando: estoy totalmente atado. No tengo poder para vencer esto. Él no puede sacarse a sí mismo de Sodoma. Bajo el Antiguo Testamento se requiera obediencia absoluta. La ley de Dios no daba permiso para la más mínima desobediencia. Simplemente que el alma que pecaba mora. Esos mandamientos fueron puestos claramente describiéndolo la perfecta obediencia que un Dios santo requiere. Pero la ley no provea nada en la carne para tal obediencia, y el hombre se encontraba absolutamente incapaz de guardar las demandas de la ley. Pablo dice de la ley: el yugo sobre el cuello, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Hechos capítulo 15, versículo 10. Pablo también describe la ley para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Galateas capítulo 3, versículo 24. La ley expone nuestros corazones y nos enseña que somos débiles de la voluntad, desvalidos como bebés. Necesitamos de un Salvador. ¿Por qué Dios estará demandando perfecta obediencia de nosotros y no nos provea del poder para cumplir? La Biblia hace la aclaración. Dios tenía que traernos al lugar donde no tuviéramos poder para escapar de nuestros pecados. A Israel le tomó 400 años de aflicción para aprender que ellos no podían proporcionarse su propia liberación. Ellos no podían liberarse del dominio de esclavitud por sus propias fuerzas. Ellos necesitaban tener un liberador, un Dios que descendiera y los sacara de su esclavitud. Y tardar siglos hasta el tiempo de Zacarías para que Israel reconociera su necesidad de un Redentor. Ellos finalmente se convencieron de que necesitaban un Salvador que pudiera ser. Murió de fuego en derredor y para gloria está en medio de ella. Zacarías capítulo 2, versículo 5. Dios mismo sería el fuego alrededor de ellos y la gloria dentro de ellos. Aún muchos cristianos hoy día no han aprendido esta lección. Ellos viven bajo la ley, esforzándose en su carne, haciendo promesas a Dios, tratando de conseguir libertad de sus pecados. Ellos deberían despertar cada día diciendo: este es el día, Señor. Voy a encontrar el poder y la fuerza de voluntad para romper estas cadenas. Con solo un poco de esfuerzo, más ser libre. No, nunca sucede. Solo terminar en más culpa. La ley es para conducirlos a la cruz,
para reconocer su incapacidad, su necesidad de un rendedor. Quizás tú estás descansando cómodamente pensando este mensaje no es aplicable a mí. Yo no tengo ningún pecado que me asede. No estoy envuelto en fornicación o adulterio. No soy un bebedor o fumador. Alabado sea el Señor, no hay nada de Sodoma en mí. Tú no puedes estar más equivocado. Santiago escribe, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y sucedido. Santiago capítulo 1 versículo 14. Todos somos incitados por nuestras concupiscencias, cada uno de nosotros sin excepción. Santiago entonces agrega, entonces la concupiscencia, después que ha concebido de la cruz el pecado. Verso 15. Él estaba hablando aquí del progreso del nacimiento en cada uno de nuestros corazones. Hay una matriz de concupiscencias y cada pecado que cometemos nace de esa matriz. Así como no hay dos bebés iguales, no hay dos pecados iguales. Cada persona produce sus propios tipos de pecados. Y a través de los años, muchos cristianos se acostumbran con su pecado secreto, se ciegan al pecado y comienzan a tomarlo con liviandad. Pienso en muchos ejemplos de esto en el cuerpo de Cristo. Nosotros le guiamos el ojo al pecado, de buscar alabanzas de otros. Le guiamos al pecado de codiciar una posición. Guiamos al pecado de enorgullecernos sobre nuestras raíces espirituales, nuestros conocimientos bíblicos, nuestra consciente vida de oración. Podemos vernos como humildes, amables, capaces de ser enseñados, pero no lo somos. Jehová dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y su pecado sea agravado en extremo. Génesis capítulo 18, versículo 20. A nosotros nos encanta hablar de la misericordia, gracia y paciencia de Dios, pero no queremos enfrentar el hecho que algún día cercano Él vendrá contra todo lo que es de Sodoma. Dios revela su naturaleza a Moisés de esta manera. Yo pasando Jehová por delante de él, proclamo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El libro de Éxodos, capítulo 34, versículos 6 y el 7. Y en la siguiente frase, Dios añade que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Versículo 7. El Señor estaba diciendo, yo no quiero al pecado, si yo soy misericordioso y paciente. Pero el tiempo viene cuando mi paciencia con tu pecado termina. Y es cuando Sodoma se quema. Lot recibió esta advertencia. 2 ángeles vinieron a él diciendo, sal rápido, Lot, antes de que seas consumido con la iniquidad. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 15. Nosotros sabemos que Lot no tomó esta advertencia en serio de Dios. Hecho, él durmió tan profundamente que a la mañana siguiente los ángeles tuvieron que despertarlo. Los yernos de Lot debieron haber pensado si de verdad creyera la advertencia. Él estará escapando de aquí ahora mismo, pero él no lo creyó, así que ¿por qué debemos creerlo nosotros?
Esto debe ser una lección para todos nosotros. Podemos testificar que Jesús viene todo lo que queremos, pero si no vivimos como si Cristo estuviera a punto de venir, nadie nos escucha. Ahora, yo creo que en lo que se llama ultimátum divinos, esto es cuando el Espíritu Santo sabe que tu pecado está a punto de causarte tu ruina. Entonces, antes de que tu concupiscencia secreta estalle en una llama consumidora, el Señor viene a ti y dice: yo soy el Dios de gracia y quiero liberarte de esto. Ahora, vuélvete de tu pecado, obedece mi palabra. Estos ultimátumos se encuentran a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Hechos nos dice que Ananías y Zafira fueron advertidos a no contristar al Espíritu Santo, mintiendo, y cuando ellos lo hicieron, cayeron muertos. Vea Hechos capítulo 5. Igualmente Pedro advirtió acerca de no contristar al Espíritu, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La carta de Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 30. No importa cuánto oras o ayunas o cuán fiel eres en la obra de Dios, si tú no admites que tu pecado es concebido en tus propias concupiscencias, y si no crees que Dios trata en serio con ello, tú estás engañado. El día de cuentas llegó finalmente para Lot. Una turba salvaje de hombres sodomitas rodearon su casa, golpearon la puerta y gritaron obscenidades. Ellos demandaban que Lot les sacara a los dos ángeles para que ellos pudieran violarlos, y llamaron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Génesis capítulo 19, versículo 5. Fue una escena horrorizante, pero la reacción de Lot fue tratar de llegar a un acuerdo con los hombres. Evidentemente Lot era un juez en Sodoma, porque él se sentaba a las puertas de la ciudad y él tenía una reputación que proteger. Así él trató de razonar con la turba, e incluso llega a llamar a los hermanos, demostrando que él había tomado el pecado de Sodoma demasiado ligeramente. Os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacar fuera y hacer de ellas como bien os pareceré. Solamente que a estos varones no hagas nada. Versículo 7 y el 8. Un teólogo escribe que Lot sabía que estos hombres no darán a sus hijas porque ellos eran homosexuales. Quizás Lot razón dentro de sí: estos hombres son homosexuales en fiesta, quieren cumplir todas sus perversidades, lujurias. Ellos no son ninguna amenaza para las mujeres. Si les mando a mis hijas ahora, ellas vendrán a casas ilisas mañana por la mañana. Qué prudente. Aun cuando eso fuera cierto, Lot había estado intentando liberar un pecado con otro. Pero es imposible negociar con la lujuria. Siempre que tratas de poner límites alrededor de ella, siempre los rompe y se derrama más todo de los límites. Lot es un ejemplo de lo que un pecado oculto puede hacerle a un hombre justo. Él claramente estaba engañado. Su pecado había producido en él una condición tan peligrosa que él abandonaría todo para salvar su imagen, incluyendo a su amada familia.
Él probablemente pensaba, si esto funciona, salvar a mis hijas y también mi reputación, todo permanecer tal cual estaba antes. Después de todo, la vida en Sodoma no es tan mala. Este hombre no estaba preparado para enfrentar la realidad. Él estaba arrastrando su momento de juicio. Seguía pensando y tratando, intentando trazar la liberación de Dios en su vida. Y amado, esta es la actitud que muchos cristianos tienen hoy en día. Ellos se convencen, mi Dios es un Dios de misericordia. Él me librará de mis pecados antes y lo hará de nuevo. No, Dios está diciéndote a través de este pasaje, no más negociaciones, no más transar pecados livianos por otros más pecados. Todo tiene que irse. La habrá muerto en el holocausto si Dios no hubiera tomado el asunto en su propia mano. El Señor literalmente tomó a su familia y a los sacó de la ciudad. Y determinándose los varones hicieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 16. Qué gloriosa imagen de la gracia del nuevo pacto de nuestro Señor. Mientras Lot se tardaba al borde de la destrucción, sin fuerzas o voluntad, para salvarse a sí mismo, Dios condujo de la mano a este hombre, confundido, engañado, atado al pecado, a la salvación. Él decía a Lot, en yo te amo, y no permitir que mueras en este holocausto. Tú eres un hombre recto, Lot, y yo te he advertido. Ahora bien, ¿por qué Cristo cuando aún somos débiles, a su tiempo murió por los impíos? Romanos capítulo 5, versículo 6. El significado literal para débiles aquí es sin habilidad o voluntad. Dios dice que Él está dispuesto a actuar en nuestro favor, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer. El Señor dio otra directiva para Lot. Escapa por tu vida, no mires tras a ti. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis capítulo 19, versículo 17. La montaña aquí representa la presencia de Dios, un lugar a solas con Él. Vemos esta imagen repetida a través de las escrituras. Fue en una montaña que Moisés fue tocado por la gloria de Dios, que Cristo se transfiguría ante sus discípulos, que Jesús busca a su Padre en oración. Todas estas cosas ocurrieron en una montaña. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmos capítulo 48, versículo 1. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñar sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías capítulo 2, versículo 3. El mensaje aquí es cuando Dios te libera por fe en sus promesas, coge directamente a su monte santo. Aún Lot no estaba dispuesto a correr a la presencia de Dios. Él dijo, yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Génesis capítulo 19, versículo 19. En vez de eso, él pidió a Dios que le permitiera tomar un desvío a Zoar. Dios se lo permitió, pero con el tiempo la termina en la montaña. Pero cuando estuvo ahí, le pasó algo peor que lo de Soma. Lo se embriagó
y fue seducido por sus 2 hijas, quienes dieron luz hijos de actos incestuosos. ¡Qué cuadro trágico! Y todo sucedió porque Lot, aunque liberado, no se siguió hacia la plenitud en Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, inmediatamente el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegas a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y el 4. Dios viene a nosotros en nuestra situación engañosa y atada, con poderosas promesas de eterna y completa liberación. Él dice: yo me comprometo a liberarte y guardarte de la iniquidad, y yo te daré un corazón para que me obedezcas. Ahora permite que mis promesas sean tu sostenimiento. Qué maravilloso y liberador, ¿verdad? Nosotros somos sacados de nuestros pecados cuando ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios. Piensa en esto un momento. Pedro dice que los creyentes a quienes se dirigen en esta epístola escapen de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 4. ¿Cómo fue que estos cristianos escaparon del pecado? Ellos recibieron poder divino, vida y santidad a través de su fe en la promesa de Dios. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración para la bendición del pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.